jóvenes, ¿cuáles son las técnicas que ustedes conocen? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo sería la técnica de impresión directa e indirecta? Cuando yo estoy refiriendo a impresiones definitivas, es la impresión ya para confeccionar un modelo de trabajo donde se va a construir la prótesis ya, o la restauración ya definitiva del paciente, ¿verdad? Entonces, existen diferentes técnicas para hacer este tipo de impresiones. Pero tú me has dicho que existe una técnica directa e indirecta. ¿A qué te refieres con, por ejemplo, técnica directa o indirecta? Voy a cerrar para poder verlos un ratito y después, porque si no, no los veo. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Quién me puede comentar? A ver, jóvenes, aparte de lo que me está diciendo el joven, que es técnica directa, indirecta, ¿ustedes están de acuerdo con ese tipo de definición? A ver, Marta, ¿qué opinas? ¿Se me escucha? Tara, sí se la escucha. Acabo de entrar. Ya, estábamos hablando que hoy día vamos a tratar el tema de impresiones definitivas para hacer restauraciones de prótesis fija. Entonces yo le estaba comentando a tus compañeros que es un tema que ustedes ya lo han visto en el semestre pasado, y entonces más que nada queríamos ir viendo también qué es lo que ustedes conocen al respecto. Entonces tu compañero me dice que existe, yo le digo, ¿qué técnicas existen o qué técnicas conocen? Y me dice que existe una técnica directa e indirecta, pero todavía no me ha explicado él a qué se refiere con técnica directa e indirecta. ¿Tú estás de acuerdo con esos términos? A ver, cualquiera, ¿qué opinan? ¿Está bien? ¿O qué tipo de técnicas consisten? No Pues, necesariamente no me digan si quieren el nombre, pero díganme de qué se trata el tipo o la clase de impresión que ustedes están refiriendo, ¿no? En todo el caso, el que me ha dicho, ¿quién me ha dicho que es técnica directa e indirecta? Ah, Giancarlo. ¿A qué te refieres? O sea, más o menos, ¿qué es lo que tú crees que es técnica directa y cuándo es técnica indirecta? ¿Puede existir? Puede haber esa posibilidad, puede haber, pero ¿en qué caso? De que nosotros tomamos una impresión y ya tenemos un modelo, o sea que ya hemos tomado una impresión. Para obtener un modelo ya hemos tenido que tomar una impresión, ¿no? Puede darse el caso que sea indirecto, o sea, si yo voy a tomar una impresión en boca, porque tengo que tomarla en boca, cuando lo tomo en un modelo o nuevamente una impresión, podría darse el caso, pero no es específicamente para construir una restauración de prótesis fija, ¿no? Por decir, ¿cuándo yo puedo considerar que de repente puede ser una impresión indirecta? Cuando tú me dices que tengo un modelo y yo lo puedo digitalizar, es decir, lo puedo escanear y puedo tener ya un modelo digital, ¿no? A través del escáner para trabajarlo a través de un sistema CAD-CAM, de repente, pero no se define así tampoco como técnica indirecta, ¿no? A ver, Kim, ¿qué ibas a decir algo? sí, doctora, recordaba que había retracción gingival como técnica. Había mecánica y químico-mecánica. Ya, la retracción gingival es parte de las técnicas, ¿no? Es una Mm. parte de las técnicas para tomar, digamos, mejor los márgenes de la preparación con el fin de que tengamos una nitidez en el modelo y una buena copia de esa zona, digamos, de los márgenes, ¿no? Tenemos que hacer retracción gingival, tenemos que hacer, esa parte, es una parte, digamos, de una técnica de impresión, ¿no? ¿Alguien más? ¿Quién está levantando la mano? Doctora, ¿Sí? hola. ¿Johnny? ¿Sí, Johnny? ¿Se refieren a las técnicas de impresión que se pueden hacer en un paso o en dos pasos? Claro, un paso, dos pasos. ¿En qué consiste en un paso, por ejemplo?
En un paso, cuando, digamos, mezclas la silicona pesada, pones la silicona pesada primero y luego la fluida y sobre eso tomas la impresión. En un solo, Simultáneamente, ¿no es ajá, cierto? En un simultáneamente. solo paso. Es la técnica simultánea o de un solo paso Ajá. de impresión. ¿Con qué tipo de material usamos, Johnny? Silicona pesada y fluida. Silicona pesada o fluida, pudiendo ser de condensación o de adición, ¿verdad? Generalmente ese tipo de materiales que nosotros usamos para impresiones definitivas para lo que es prótesis fija. Entonces, yo quería ir viendo qué es lo que ustedes recuerdan de lo que han tenido ya el semestre pasado. Entonces tenemos, sí, la técnica de un solo paso o simultánea y la técnica de doble impresión o de dos pasos, como dice su compañero. ¿En qué consiste? Walter, ¿en qué consiste la de dos pasos? Tengo entendido que primero se utiliza una silicona fluida, perdón, una silicona pesada, como, digamos, como el primer paso para tomar una impresión. Luego se coloca, después de la impresión se coloca encima la silicona fluida y se vuelve a tomar la impresión, ¿no? Ya, Entonces, previa de ahí estarían preparación de la silicona, ¿no? Que tendría que ser la silicona, la impresión de la silicona pesada vendría a ser como una, como hacer, digamos, una cubeta más personalizada, digamos, ¿no? Y sobre eso se hace una adaptación, se hacen unos recortes y se toma nuevamente una impresión con silicona fluida. Pero para todos estos tipos de impresiones nosotros necesitamos hacer que una separación de la gingiva para copiar mejor los márgenes. Entonces, a ver, vamos a ver. Hay otra pregunta que yo lo tenía aquí y que siempre, perdón, les digo a los pacientes, a los alumnos, a ver, ¿qué es esta de aquí, no? Dice, ¿cuál es la importancia de obtener una buena impresión? A ver, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Por qué nosotros nos preocupamos en que deben de hacer una muy buena impresión? ¿Por qué? Cualquiera, jóvenes, ¿por qué tenemos que hacer una buena impresión? O no importa que no salga tan bien, que no salga burbujas, que no copie tan nítido. ¿Es importante tener una buena impresión? Sí, Ya, es importante. ¿Por qué creen? mantener una buena, digamos, una buena adaptabilidad marginal, Una buena ¿no? adaptación de los márgenes de la restauración con los márgenes de la preparación, ¿no? ¿Por qué? Para evitar infiltración bacteriana. Así es, para evitar la filtración, lo cual me va a llevar a que perdure la restauración en el tiempo, porque si yo hago una restauración que se encuentra no bien adaptada en los márgenes, se va a filtrar, se puede cariar y se va a perder, digamos, muy rápidamente. De repente la restauración ya no va a servirnos después de un poco tiempo. Entonces, lo importante es que perdure nuestras restauraciones a través del tiempo en boca, ¿no? Y uno de los, digamos, lo importante que debemos hacer es tener una buena adaptación de nuestra restauración. Pero no solamente, yo acá me hago la pregunta, ¿no? De por qué la importancia de la impresión, pero no solamente depende de la impresión. Como ustedes han estado viendo, es una secuencia de procesos que nosotros hacemos para llegar al final, cuando ya vamos a obtener nuestra restauración y vamos a cementarla en boca. Y de todos esos procesos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en hacerlos adecuadamente, ¿no? Y que lo hagamos bien con el fin de que al final tengamos éxito en nuestra restauración. ¿Y qué es el éxito? Es la satisfacción de nuestro paciente, que podamos devolverle la estética, que podamos devolverle la función y sobre todo que permanezca la restauración en boca por largo tiempo, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Entonces, todos los procesos son importantes. No hay uno más que otro. No es más la impresión que la preparación dentaria, o la preparación dentaria que la impresión, o que confeccionar los provisorios, porque aunque los provisorios, digamos,
no están tan relacionados directamente con la restauración futura, pero sí, porque, por ejemplo, depende de eso, de conservar sanos los tejidos gingivales, ¿no? De un buen sellado y una buena adaptación de un provisorio, etcétera. Entonces, todos los pasos son importantes para llegar al éxito de la restauración. Y entonces hay muchos autores que ven este tema de la adaptación, que están a través del tiempo, desde 1991, 2018, y de repente podemos encontrar hasta 2020, donde vemos que cada uno de ellos trata esta parte de la adaptación de los márgenes. Por ejemplo, nos dicen que la capacidad de la supervivencia a lo largo del plazo de la restauración dental depende directamente de la precisión del ajuste entre la restauración y el pilar, es decir, el sellado marginal, ¿no es cierto? Y también no solamente a nivel del margen, sino en toda la extensión de la restauración. Discrepancias marginales incrementan la retención de placa, cambian la distribución de la microflora y esto conlleva un mal ajuste que puede incluso provocar fallas mecánicas biológicas e incrementar el riesgo del diente pilar y al final perderlo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros también logremos una muy buena impresión donde los márgenes estén copiados nítidamente para que nosotros podamos tener una muy buena adaptación de nuestra restauración. Según la Asociación Dental Americana, el ajuste en la clínica de una restauración indirecta varía entre 50 a 100 micras. Tolerable generalmente dicen de 100 micras promedio. Pero aunque existen varios estudios, y ustedes lo van a ir viendo a través del tiempo y de repente van a ir pudiendo investigar diferentes artículos donde van a encontrar que estas adaptaciones varían entre 155 micras, 200 micras, 300 micras. Y va a depender también de la zona, ¿no? De la adaptación de la restauración. No es igual acá en palatino, en el borde incisal, que en el margen cervical. Van variando, pero la mayoría de los autores preconiza que debe ser un promedio de 120 micras la adaptación para que tengamos un sellado adecuado y podamos evitar la filtración, ¿no? Como es en el caso de estos autores que nos mencionan la importancia de que debe de haber por lo menos una, digamos, una adaptación de 120 micras promedio. En el 2019, Moya y Ortiz también pues concluye que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medidas de técnicas de colado, y esto es lo que las técnicas convencionales que normalmente vemos pues en una corona metal cerámica, y las técnicas de CAD-CAM, donde se evidencian que la técnica de CAD-CAM son, con sinterización láser presentan menor discrepancia marginal, ¿no? Por lo que se recomienda utilizar esta técnica para elaboración de la estructura. Es que nos dice que mucha mejor adaptación pues tenemos con las técnicas de CAD-CAM, hecha una restauración mediante este sistema, que con una técnica de colado convencional, ¿no? Y los datos que después podemos ver en este artículo nos dicen que varían entre un promedio de más o menos de 217.7 micras y llega hasta un mínimo de 50 micras en los casos de los colados, ¿no? Convencionales. Mientras que en el sistema de CAD-CAM también se encuentra una diferencia más o menos entre 166.7 y 50 micras respectivamente. Si vemos los mínimos valores que podemos encontrar en ambos casos del estudio, es más o menos lo mismo, ¿no? Tanto en el CAD-CAM como en el estudio con lo que es los procedimientos de colado convencional, pues se encuentran una diferencia de 50 micras como mínimo. Obviamente, mucho más, mayor diferencia de 216 micras está pues en las técnicas de colado convencional, ¿no? Entonces, yo he querido dividir las impresiones dentales en lo que son impresiones dentales digitales y impresiones dentales convencionales. Ahora, actualmente, pues, con la nueva tecnología y la innovación, pues nosotros vemos de que cada vez más la odontología se está digitalizando, ¿verdad? Y entonces también tenemos impresiones digitales. Y ustedes de repente en los estudios van a encontrar que encuentran impresión digital tanto a nivel intraoral, como es lo que ustedes están viendo en la figura que ustedes tienen ahí,
pero también lo consideran como impresión digital a la impresión, o perdón, al escaneo que se le hace al modelo, que ya han obtenido previamente una impresión convencional. O también se considera impresión digital al escaneo de la impresión misma, ¿no? Que se ha obtenido como, de forma convencional. Sin embargo, yo pienso que de todas maneras impresión sería más que nada dirigido cuando es directamente intraoral, ¿verdad? Con escáneres intraorales. Entonces, en cuanto a impresiones dentales digitales, ¿qué podemos ver? Que esto surge, ustedes saben que el CAD/CAM no es de ahora, el CAD/CAM tiene muchísimos años ya digamos, usándose en la odontología. Sin embargo, hoy cada vez es más, pues, más usado. Y esto surge ante la existencia de varias fuentes potenciales de error en esta secuencia de procesos que nosotros hemos visto, es decir, desde un principio, desde que nosotros hacemos la historia, el diagnóstico, las preparaciones, las impresiones, digamos, el modelo de trabajo, el trabajo de laboratorio, todo es una secuencia de procesos. Y entonces, como es una secuencia de procesos, en cada uno de cada proceso existe una secuencia de pasos y puede haber un error en cada uno de ellos, porque mientras más cantidad de actos dentro de los procesos haya, más posibilidades de error tenemos. Entonces, ellos nos mencionan, pues, de que puede producirse la distorsión también de las impresiones convencionales, por lo tanto, dice, puede estar, por ejemplo, dentro del proceso de desinfección de la impresión. Muchos se decía de que la desinfección de las impresiones causaban alteraciones en la estabilidad dimensional de los materiales, ¿no? El transporte de la cubeta de impresión al laboratorio dental, el tiempo que dura, el medio de transporte, cómo se hace el transporte. También puede ocurrir que nos lleve a ver algún error más ahí, ¿no? La diferencia de las condiciones climáticas, si hace mucho calor, si las impresiones no están bien conservadas durante el transporte, también puede producir algún error. Las laceraciones de los márgenes de las preparaciones dentales, y dimensionalmente los modelos también pueden haber algún cambio, ¿no? En los modelos de trabajo, porque puede ser en todo caso por el vaciado del yeso, el que no se ha manejado adecuadamente las proporciones de los materiales del yeso, del agua, del polvo, etcétera, ¿no? Entonces, existe una serie de errores, ¿no? Que dentro del flujo de trabajo convencional pueden digamos, convertirse y ser los responsables de la falta de adaptación final de la restauración, y posteriormente podría perderse esta restauración por eso. Entonces, ante eso surge, ¿no? El sistema de digitalización, con el fin de disminuir esta posibilidad de errores. Y entonces tenemos varios tipos de escaneo, que dijimos, el escaneo intraoral, como es el que ustedes están viendo, bajo un escáner de oficina más pequeño. En el consultorio se puede escanear las estructuras dentarias y sus antagonistas para poder llevarlos a una imagen digital donde podrá trabajarse posteriormente la restauración. Después el escaneo de impresión, como dijimos, ¿no? Ven, ahí están escaneando una impresión. El escaneo también del modelo de trabajo, donde previamente ya se ha tomado una impresión previa, ¿no es cierto?, convencional. Y cuando hablamos entonces de escaneo intraoral, que para mí sería la que más está referido a lo que es impresión dental, están refiriéndose a escáneres intraorales que son de tipos ópticos y que pueden utilizar una luz blanca o una luz azul, ¿no? Y realiza mediciones que son muy rápidos, no distorsionan la superficie escaneada, a excepción de superficies brillantes y translúcidas. Eso sí es una dificultad que todavía los escáneres, aunque se han ido superando mucho a través del tiempo, todavía hay algunos problemas con las superficies cuando son brillantes. Por ejemplo, si hay alguna restauración que el paciente tenga metálica o una amalgama, ¿no? O un poste colado, entonces esa superficie va a reflejar la luz y no va a permitir un escaneado adecuado. Entonces, todavía se tiene ahí algunas dificultades, ¿no es cierto?
porque dice que esa luz se produce una reflexión y puede alterar entonces la medición y el escaneo exacto de la preparación que uno quiere tomar, ¿verdad? Y entonces todavía no es que sea perfecto, digamos, el escaneo que se logra intraoral, pero sí se acerca mucho a ello, ¿no? También a veces el acceso del escáner en algunas zonas generalmente posteriores de las molares, también se tiene ese tipo de problemas, ¿no? A veces no puede escanear nítidamente alguna zona por la que no ingresa por el tamaño en sí de del escáner intraoral. Este escáner va a, como ya dijimos, a digitalizar una imagen a través de una nube de puntos, ¿no? A través de un software se va a trabajar luego la restauración definitiva. Entonces, ya dijimos que se puede escanear tanto las áreas de preparación como las estructuras que son con las que ocluyen, es decir, con los antagonistas. Se debe impresionar también con todo lo que es se debe hacer la impresión digital de todas las piezas que son adyacentes al área que se va a trabajar, ¿no es cierto? Y bueno, ya hemos dicho que se trabaja ahora con escáneres ópticos. Antes, al principio, existían escáneres tipo de contacto, pero que ya se han dejado ya de lado, ¿no? Después, ¿cuáles son las ventajas? La eliminación del tiempo de la impresión, el ahorro económico, el procesamiento de la información se puede usar para hacer los seguimientos del paciente, eliminamos problemas de los materiales de impresión, es decir, todas las alteraciones de cambios dimensionales que pueden tener los materiales de impresión, ¿verdad? Da más confort y aceptación al paciente y se puede revisar la preparación inmediata después de tomar la impresión digital. También se logra un mejor ajuste marginal que los métodos convencionales de mayor precisión, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes tienen un pequeño video, ¿no? Donde tiene que haber un aislamiento de las piezas que se van a escanear, deben estar las estructuras secas y adecuadas. Algunos escáneres usaban algunos polvos para disminuir los brillos de las piezas, ahora ya no. Los últimos escáneres ópticos no necesitan de estos polvos, están obviándolo y logran una buena, de todas maneras, una buena, digamos, captación de la imagen, ¿no? Muy nítida, que nos permite tener una restauración futura muy, muy exacta, ¿no? En cuanto a las impresiones dentales convencionales, como ya dijimos, ustedes ya saben, pues entonces un registro negativo tridimensional de todas las estructuras orales, se puede hacer tanto de estructuras dentarias duras como también de estructuras blandas, ¿verdad? En el caso de prótesis fija, cuando nosotros tomamos impresiones convencionales, lo ideal es tomar muy nítidamente todo lo que son estructuras dentarias, es decir, estructuras duras. No tenemos mayor importancia en registrar tejidos blandos como frenillos, fondos de surco, ¿no? Pero de todas maneras, eso es interesante tomarlo en cuenta para tomar otro tipo de impresión, por ejemplo, para un edéntulo parcial, para hacer una prótesis parcial removible o una prótesis total. Pero en el caso de prótesis fija, lo ideal es tomar las estructuras duras, los dientes. Por lo tanto, a veces se recomienda tomar unas impresiones en herradura, es decir, que no vayan hasta fondo de surca, quizás 1 centímetro por encima puede ser, como máximo, ¿no? Del margen cervical, pero no necesariamente hasta fondo de surco. Entonces, ustedes van a tener ahí, esta es una impresión, ¿no? De forma convencional, con silicona, donde pues es el negativo, y después ustedes van a tener un positivo que va a ser un modelo de yeso, donde se va a convertir después en un modelo de trabajo, ¿verdad? Que ya después vamos a conversar sobre lo que es modelo de trabajo. En cuanto a la clasificación de las impresiones, la podemos clasificar en varias áreas. Por ejemplo, según el área a inspeccionar, ¿no? En que pueden ser superiores o inferiores. Según la extensión a copiar, pueden ser totales o parciales. Según la técnica aplicada, pueden ser anatómicas, cuando nos referimos más que nada
a estructuras, digamos, como dijimos, duras, que son las estructuras dentarias, ¿no? Y pueden ser funcionales. Dentro de ellas tenemos las compresivas, las mucoestáticas, las de presión selectiva, ¿no? Eso se usa para prótesis parcial removible y para prótesis total. También impresiones a boca cerrada. Estas impresiones generalmente son para tomar registros intermaxilares, ¿no es cierto? Son las impresiones con silicona a boca cerrada. Y tenemos, según el uso de la impresión, que pueden ser primarias y pueden ser definitivas. Cuando hablamos de confeccionar un modelo de trabajo ya para confeccionar la restauración definitiva, estamos hablando pues de impresiones obviamente definitivas. Entonces, las preliminares, ¿para qué nos sirven? Para hacer modelos de estudio, ¿no? Modelos preliminares, es decir, podemos también confeccionar provisionales, etc. En cambio, las definitivas nos sirven para hacer, como ya dijimos, modelos para las restauraciones de prótesis definitivas. Pueden ser anatómicas y funcionales. Las anatómicas son el caso en que nosotros generalmente la tomamos para lo que es prótesis fija. Preliminares. ¿Con qué material se toman generalmente las impresiones preliminares? No lo hacemos con siliconas, no lo hacemos con poliéteres, no lo hacemos con polisulfuros, sino ¿con qué lo hacemos? Con alginato, ¿no es cierto? Que es que es un material que es muy bueno, tiene una buena disposición para copiar todo lo que es digamos, estructuras dentarias, tejidos blandos. Sin embargo, pues no es exactamente lo nítido que necesitaríamos para hacer una impresión definitiva para confeccionar nuestra restauración definitiva. Además, sufre muchos cambios dimensionales, como ustedes conocen. Entonces, las impresiones definitivas, pues hay diferentes tipos de impresiones definitivas para prótesis total, para prótesis sobre implante, para hacer prótesis parcial removible, para hacer prótesis fija. Entonces, todas ellas son impresiones definitivas. Y puede variar los materiales. Normalmente, ahora se usa siliconas por condensación o adición. Debería usarse siliconas por adición porque tiene mejores propiedades mecánicas. Sin embargo, todavía se usan las siliconas por condensación, ¿no? Y no tenemos, digamos, significativamente, clínicamente no hay mayor diferencia, digamos, ¿no? En cuanto a los materiales, instrumentos y técnicas a tomar en cuenta para la toma de impresiones, ¿cuáles serían? Las cubetas de impresión, por ejemplo. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a tomar impresiones definitivas. Pueden haber de muchos tipos las cubetas de impresión. Deben ser para prótesis fija, deben ser rígidas, de acero, ¿no es cierto? De preferencia no cribadas, ¿no? Después tenemos la técnica de desplazamiento gingival que ustedes decían en la retracción, pero realmente no es retracción, porque si nosotros hablamos de retracción estamos hablando de algo más definitivo, sino hablemos de lo que es desplazamiento gingival, que puede ser a través de hilos de retracción o, en este caso, copas de Ripoll, ¿no? Los materiales de impresión, que ya dijimos, generalmente para prótesis fija, usamos siliconas por condensación o siliconas por adición. Sin embargo, también los poliéteres son muy buen material para poder usarlo también para prótesis fija. En cuanto a la cubeta, ustedes ya conocen lo que es una cubeta, ¿verdad? Todos ya han usado en algún momento lo que es la cubeta. Tiene una parte que es el cuerpo, tiene un mango para poder cogerlo, los flancos que hacen que confinen el material hacia las estructuras dentarias y un fondo. En el caso de las cubetas que son rígidas, sin cribas, tienen unas zonas de retención tanto en los márgenes de los flancos como en el caso de la superior, en el fondo de lo que es el paladar, ¿no? Los tipos de cubetas son los estándares, que son las cubetas que acabamos de ver, ¿no? Son cubetas prefabricadas en serie, de diferentes tamaños, generalmente small, medio, large, o 36, 34, etcétera, ¿no? Son cubetas llamadas también de stock y tienen diferentes formas y diferentes pisos según para lo que sean utilizadas. Hay cubetas para edéntulos totales, hay cubetas para dentados.
¿no? Y acá estamos viendo las cubetas que nosotros normalmente conocemos de acero, rígidas, cribadas. Las de acero, rígidas, sin cribas. Las cubetas de aluminio, que generalmente deben ser usadas más que nada para impresiones preliminares, no para impresiones definitivas, porque tienden a deformarse, ¿no? A la hora de llevar confinar el material, a veces se deforman y también obviamente pueden alterar la impresión. Las cubetas de plástico, que tampoco no son muy recomendables, ¿no? A veces no tienen la retención suficiente del material y se termina desprendiendo, e igualmente lo ideal es que sea una cubeta rígida y no una cubeta muy flexible para la toma de impresión. Y cubetas parciales que pueden ser tomadas para hacer de repente, confeccionar nuestras copas de Ripoll o hacer provisorios, pueden ser usadas, más no para impresiones definitivas de restauraciones de prótesis fija, ¿no? Eso debe ser siempre de arcada completa porque se supone que nosotros tenemos que articular los modelos y para que nosotros tengamos estabilidad debemos tener la arcada completa, la impresión de la arcada completa con un modelo de arcada completa. En cuanto a las individuales, son cubetas especiales confeccionadas específicamente para un paciente, ¿no? Primero se toma una impresión preliminar y sobre ese modelo que nosotros obtenemos se confecciona recién una cubeta individual, ¿no? Ahí ustedes tienen, eso es una cubeta de acrílico confeccionada sobre los modelos preliminares del paciente con el fin de tomar mejor impresión, impresión generalmente en lo que son zonas edéntulas parciales, sobre todo cuando es extremo libre del paciente, ¿no? Se toman este tipo de cubetas. Esas cribas pueden ser colocadas en toda su extensión, solo en parte, si queremos hacer, por ejemplo, una impresión funcional de presión selectiva, solamente se hacen las cribas en las zonas donde queremos que haya menor presión de la impresión, ¿no? Entonces eso depende de cada caso para ver dónde se van o se colocan las cribas. Y estas son unas cubetas abiertas para tomar impresiones para prótesis sobre implantes, ¿no? Cuando nosotros tomamos impresiones para implantes, generalmente podemos hacerlo con uno de estos tipos de cubeta porque nos permiten desatornillar y abordar, ¿no? El poste de impresión para poder retirarlo de boca y quede en la impresión definitiva. Bueno, las características que debe tener una cubeta. No debe tener estabilidad dimensional, debe ser rígida, como ya dijimos, no flexible, debe generar espacio suficiente entre la cubeta y los tejidos que vamos a tomar impresión. Debe ser una superficie, digamos, un espacio uniforme a través de toda la superficie. No puede estar muy pegado a los dientes porque si no, no nos va a permitir tomar una impresión adecuada. Debe ser capaz de proporcionar una retención también adecuada del material de impresión. Se recomienda hoy en día, ¿no? A tomar, como ya les dije, para prótesis fija, cubetas rígidas de acero, no cribadas, pero sin embargo, como ya no tienen una retención muy adecuada, porque ya no son las cubetas que antes venían de marca Rimlock, que tenían una muy buena retención diseñadas en las cubetas, sino más bien tenemos ahora las imitaciones, pues de todas maneras colocar un adhesivo para silicona para que no se desprenda la impresión a la hora de retirar de boca. Toda cubeta debe resistir las tensiones producidas durante la inserción y la remoción, sin fracturarse, deformarse permanentemente, ¿no? Elegimos la cubeta, ya les dije, la elección generalmente depende del tamaño de la arcada, se debe de probar antes de tomar una impresión, siempre debemos probar la cubeta, que tengamos espacios suficientes para colocar el material, y para prótesis fija la elección sería las cubetas de acero rígidas sin cribas. Es importante que a la hora de remoción de la cubeta, generalmente indican con un solo movimiento rápido, sin estar haciendo palancas, ¿no? Para eso nos podemos ayudar de una técnica donde colocamos nuestros dedos índices a nivel de fondo de surco y con el pulgar y el dedo medio cogemos el mango y hacemos un solo movimiento. Previo a ello, siempre se puede digamos, dejar un poco de aire con la jeringa triple a nivel de fondo de surco como para liberar la presión que existe
entre la impresión y las estructuras dentales y poder desplazarse más rápidamente, ¿no? A veces es un poquito complicado imaginarnos, lo mejor sería poder verlos, ¿no? La técnica de desplazamiento gingival, ya dijimos que es una importante, ¿por qué? Porque vamos a poder obtener un buen ajuste de nuestra restauración y un buen perfil de emergencia de esta. Este es un procedimiento usado para facilitar la toma de la impresión de manera correcta y para registrar los márgenes infragingivales sobre todo, ¿no? Porque nosotros, cuando hacemos márgenes a nivel supragingival o yuxtagingival, de repente es mucho más sencillo tomar nítidamente los márgenes de la preparación, pero cuando es a nivel infragingival, de todas maneras necesitamos desplazar la gingiva para tomar la preparación a nivel de esta zona infragingival. Las técnicas de desplazamiento gingival. Existen varias, técnicas mecánicas, técnicas químicas, técnicas mecánico-químicas y técnicas quirúrgicas. Sin embargo, vamos a ir viendo cada una de ellas muy rápidamente, ¿no? En cuanto a las técnicas mecánicas, nosotros tenemos, bueno, esto del casquillo de cobre, que son unos aros de cobre que se adaptaban, se usaban hace mucho tiempo atrás. Yo todavía, a mí me enseñaron a hacer esta técnica de impresión muy buena, porque se lograba tomar una impresión muy nítida, ¿no? Pero es mucho más laboriosa, a veces se corría el riesgo de lastimar a nivel gingival, ¿no? Es los aros de casquillo de cobre, pero que ya ahora han dejado de usarse. Las técnicas de copas de confección de copas de Ripoll, las técnicas de hilos, ¿no? Retractores, pero estos hilos retractores, si bien es cierto, la mayoría de ellos ya vienen con una sustancia impregnada, ¿no? Para ayudarnos a cohibir la hemorragia y los fluidos gingivales, ¿no? Entonces ya no sería una técnica mecánica pura, a pesar de que que todavía hay algunos hilos que no traigan esta sustancia impregnada, no se usa ya normalmente solo, siempre se impregna alguna sustancia, entonces ya dejaría de ser una técnica mecánica propiamente dicha, esta técnica del hilo, ¿no? Sino más bien sería una técnica mixta. Las técnicas químicas, igual, o sea, no puede haber solamente una técnica química pura, porque sí necesita ser combinada. Estas sustancias que nos ayudan a cohibir el sangrado de las encías y de las de manera que nos ayuden a separar y poder obtener mejor la impresión. Sin embargo, no se usan solas, ¿no? Se usan combinadas generalmente con hilo. Entonces tenemos las técnicas mecánicas químicas, que son las que más se usan hoy en día, ¿no? Que son la combinación de hilos retractores con sustancias, con vasoconstrictores o con astringentes, ¿no? Para poder nosotros tomar una mejor impresión a nivel de los márgenes. Las técnicas quirúrgicas que también ya han sido dejadas de lado, ¿no? Que es a través de electrocauterios, porque son muy agresivas, ya no se usan actualmente. ¿Cuáles son las características de los hilos retractores? Presentar colores llamativos, ¿no? Estar disponible en diferentes diámetros. Esto es muy importante porque en lo que nosotros necesitamos, según la técnica que vayamos a usar, ¿no? Diferentes calibres de hilo para poder tomar mejor la impresión, dependiendo también de las características de la gingiva de cada paciente. Controlar adecuadamente los fluidos gingivales, ser absorbente y biocompatible. El hilo retractor, existen varios tipos. Tipo de hilo enrollados, hilos trenzados, hilos tejidos. Actualmente los que más se usan son los hilos tejidos, ¿no? Que nos permiten comprimirlos mejor sin que se rompan ni se deshilachen y nos cause problemas luego para sus retiros. Entonces, generalmente usamos hilos tejidos. Esto es importante porque según la técnica que nosotros vayamos a utilizar, ustedes lo van a ver un poquito más adelante, creo, existen dos técnicas para usar el hilo retractor de un solo hilo, la técnica de un solo hilo y la técnica que lleva dos hilos. Entonces, tenemos hilos que van desde de 3 ceros hasta el número 3. Generalmente vienen así, vienen por colores diferentes, según la marca también, ¿no? Y los hilos 3 ceros son los más delgados,
y los hilos, el número 3 es el más grueso. Estos son los diámetros que tienen cada uno de los hilos. El número de 3 ceros tiene 0.89 milímetros. Es ultra delgado y es generalmente se usa en dientes anteriores y también se utiliza en la técnica de doble hilo, pero como el hilo inferior o como el primer hilo, que se coloca en el fondo del surco gingival, ¿no? Es de color negro. Después, el 2 ceros también es un hilo delgado que también sirve para tomar dientes anteriores, impresión para dientes anteriores, y como hilo inferior también de la técnica de doble hilo, y tiene un diámetro de 1.04. El hilo cero es ligeramente un poquito más grueso, se usa en áreas pequeñas y delicadas como dientes anteriores e inferiores, ¿no? Útil como el hilo inferior de la técnica de doble hilo y es de color morado. Es 1.14 milímetros de diámetro. Después, el número 1 es más o menos un poquito más grueso que el anterior y se usa como único hilo alrededor de las preparaciones de anteriores y premolares y es de color azul. Cuando nosotros usamos la técnica de un solo hilo, generalmente por el grosor se usa la número 1, ¿no? Y tiene 1.24 milímetros de grosor. El número 2 es de uso general, también se usa como un solo hilo o como el hilo superior, ¿no? En la técnica de doble hilo. Y es de color verde y mide 1.42. Y el hilo número 3 es el más grueso, ¿no? Es muy usado en tejidos cuando son muy fibrosos, cuando la gingiva es muy fibrosa, ¿no? Necesitan una mayor fuerza de empaque esas gingivas que son muy fibrosas, entonces se usan estos de grosores mayores, de 1.60, es de color rojo, y también se utiliza en la técnica de 2 hilos, ¿no? Como un hilo superior. Tenemos empacadores, ¿no? Que pueden ser dentados y no dentados, y que tienen la forma, como ustedes ven aquí, ligeramente, como si fuera casi una cureta, pero no es una cureta porque no tiene filo, y si tiene un filito de forma dentada, pero es muy romo, que no hace daño a los márgenes gingivales cuando se coloque el hilo, ¿no es cierto? Ya dijimos que existen dos técnicas para la colocación de hilo, técnica con un hilo y técnica con 2 hilos. La técnica de un hilo está indicada cuando se toma una impresión de 1 a 3 preparaciones dentarias con tejido gingival sano y cuando la localización de la línea de terminación es supragingival o yuxtagingival. Es relativamente sencilla y eficiente. Además, es probablemente el método de desplazamiento gingival más común utilizado, de un solo hilo. Cuando nosotros tomamos ya impresiones infragingivales, necesitamos, sería mejor el uso, ¿no? De lo que es una técnica de 2 hilos. ¿Cuál es la secuencia? Se lleva a cabo la preparación dentaria, ¿no? Depende de la situación clínica del operador, digamos, para que usemos el hilo de retracción que será colocado antes de preparar la línea de terminación, con el fin de no dañar los márgenes gingivales. Generalmente se coloca el hilo retractor y se hace la terminación del margen gingival, pudiendo quedar como el hilo para tomar la impresión o pudiendo cambiarse si es que se ha llegado a dañar este hilo, ¿no? Durante la preparación ya del margen gingival. Y debemos seleccionar el hilo, ¿no? Según el diámetro que nosotros creamos que es conveniente para el surco gingival de nuestro paciente y se debe colocar. Entonces, se impregna el hilo en una sustancia si es que ya no viene impregnado, ¿no? Para cohibir el sangrado, los fluidos gingivales, se debe secar con una gasita estéril, ¿no? Y se comienza generalmente de la cara distal, va por la cara vestibular, por la cara, sigue la cara mesial y luego palatino. Palatino o lingual, ¿no? Se debe cortar el hilo y el borde del hilo debe ser, dice, solapado, es decir, metido en el margen, no debe verse. Pero sí no debemos recordar dónde está, porque a veces lo solapamos tanto que cuando tengamos que sacarlo y para colocar ya nuestro material de impresión, no sabemos dónde es y se nos complica. Entonces yo siempre digo, lo solapamos,
porque este hilo se recomienda que puede estar en un promedio de 4 minutos, otros dicen que hasta 8, otros dicen hasta 10, diferentes autores dan, digamos, si ustedes lo buscan en la literatura, lo van a encontrar en diferentes, promedio de 4 o 5 minutos, podría mantenerse el hilo. Entonces, en ese tiempo puede estar solapado y cuando ya nos falta unos segundos para poder retirarlo, buscamos el borde y lo tenemos así a la vista para poder retirarlo rápidamente a la hora de llevar el material de impresión, ¿no? Y entonces, cuando es un solo hilo, miren, el hilo va en el borde, ¿no? Del margen de la preparación y la encía. No se hunde, no se empaqueta el hilo hasta el fondo, sino solamente lo más superficial que se pueda. Con este fin, nosotros vamos a lograr, digamos, realizar una separación del margen gingival y poder permitir que ingrese el material de impresión a esta zona y copiar nítidamente los márgenes cuando nosotros retiramos el hilo, ¿no? Es muy importante que nosotros no dejemos pasar mucho tiempo. Siempre tenemos que cumplir los tiempos que nos dice, digamos, el fabricante. De repente, si tiene una sustancia que está impregnado con alguna sustancia específica, el fabricante nos puede dar referencia de los tiempos de que se maneja el hilo colocado en el margen gingival. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ahí sí causar una retracción definitiva si es que lo dejamos mucho tiempo. Yo a veces veo que me dicen, doctor, en la clínica, ¿no? Voy a poner, voy a tomar impresión, ya pusiste el hilo, sí, pero recién van a ir a ver su material, se demoran, van a ir a comprar la cubeta o que les presten, total que no pasó 4 minutos, ni 7, ni 8, ya pasó media hora y están con el hilo, es increíble. Entonces yo voy a veces y lo retiro y lo que tendrá que volverlo a colocar si es necesario cuando regrese, porque podemos causar retracciones gingivales. Y eso es muy fácil verlo cuando nosotros colocamos, por ejemplo, hilos de retracción, cuando tenemos unas preparaciones, varias preparaciones en boca, en una arcada, por decir que sean unas 10, es bien difícil, ¿no? Controlar los tiempos desde el primer hilo que se coloca en la primera pieza hasta el último que colocamos. Entonces, el que primero se colocó va a pasar mucho más tiempo que el último, y el último debe esperar lo mínimo los 4 minutos para que se produzca una separación del margen de la gingiva. Entonces, es no muy indicado la técnica de hilos, de colocar hilos para tomar impresión, cuando tenemos muchas piezas por hacerlo. O en todo caso, tenemos que el operador debe ser muy hábil y colocar muy rápidamente los hilos, y obviamente las encías estar sanas para que nos permita la colocación del hilo adecuado, ¿no es cierto? Porque si no, tendríamos retracciones gingivales permanentes, y después lo que vamos a ver es que se van a dar cuenta cuando ya tienen las restauraciones. Se pueden ver a veces los márgenes de la restauración, se comienzan a notar aún en las primeras pruebas. Entonces, una de las cosas que también se recomienda es cuando son muchas piezas y el operador es muy hábil para poder colocar los hilos, es siempre colocar los hilos en el sector posterior primero. Y si son en ambas semiarcadas, uno de cada lado, y ir hacia adelante. ¿Para qué? Para que no exista esa posibilidad de retracción a nivel anterior, del sector anterior, porque estéticamente lo va a ver afectado. En cambio, en el sector posterior podría quedar, digamos, a nivel supragingival el margen de la restauración y no tener mayor problema, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. De repente es mejor tener otra técnica de impresión, en estos casos que son muchas piezas, como son la técnica con copas de Ripoll, ¿no? Bueno, la técnica de 2 hilos es colocar un hilo primero en el fondo, como ustedes están viendo aquí, de grosores muy delgados, que debe estar impregnado, ¿no? Con una sustancia, puede ser hasta suero fisiológico si es que no tenemos otro tipo de sustancia para poder impregnarlo, pero debe estar siempre humedecido. Y sobre él colocar otro hilo de mayor grosor, que ya dijimos que podía ser a partir del número 1, 2, 3, ¿no? Con el fin de separar mejor. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar impresión, ¿no? Solamente vamos a retirar el hilo más superficial, es decir, el hilo más grueso. El hilo de menor grosor va a quedar en el fondo de surco. Como ustedes pueden ver ahí,
¿no? Siempre hay que limpiar, cuando retiramos el hilo retractor más superficial, se debe limpiar, se debe lavar ligeramente para eliminar todos los excesos que puede haber de las sustancias hemostáticas que hemos podido colocar con los hilos, ¿no? Después se retira, bueno, el tiempo es igual, ¿no? En promedio de 4, 7, 8 minutos, dependiendo de lo que nosotros creamos que es más adecuado, dependiendo también de las características de la gíngiva, ¿no es cierto? Y se retira el hilo el más superficial y se toma la impresión. En cuanto a los materiales de impresión, voy a pasar rápidamente porque ya esto lo hemos visto y nos estamos pasando en la hora. A ver, existen materiales rígidos, termoplásticos, elásticos. ¿Cuáles son los rígidos? Ya no se usan los yesos de impresión, las pastas inquenólicas todavía se usan para hacer prótesis totales, pero cada vez menos. Es muy buen material para hacer una impresión para prótesis total. Los termoplásticos son las ceras de impresiones que generalmente en desuso para hacer, digamos, para lo que es prótesis fija, obviamente no se usa. Las ceras se siguen usando todavía como registros, como impresiones para los registros intermaxilares, ¿no? Las ceras alumínicas, por ejemplo. Los compuestos de modelado Lagodiva, que también ya se ha dejado de usar, generalmente solamente usamos para hacer montaje de modelos, ya no lo usamos como antes para impresiones de prótesis, de preparaciones para prótesis fija. Los elásticos tenemos los hidrocoloides, reversibles y irreversibles, que son los alginatos, y el agar-agar, que se trabaja en laboratorio, ¿no? Y los elastómeros, que son los polisulfuros, las siliconas, que son adición y condensación, y los poliéteres. ¿Cuáles son los más usados? Ya dijimos, siliconas por adición y condensación, aunque también los poliéteres es un buen material, pero generalmente no se usa mucho, ¿no? Alginato, no vamos a hablar más de él. Poliéteres igual. La silicona de condensación es el polisilicano, ¿verdad? Y viene en varias consistencias, en consistencias de masa o pasta, ¿no? Y una fluida, también hay de ultras fluidas, y también tenemos las siliconas medias, de mediana, digamos, densidad, ¿no es cierto? La silicona por adición, tampoco nos vamos a variar, pero sí para que vean que es un polivinil siloxano, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que tiene la silicona por adición? Tienen una excelente estabilidad dimensional, son los materiales más exactos disponibles, tienen una alta recuperación de la deformación, tienen un olor y sabor agradable, y son disponibles en dispositivos de automezcla. Nos evitan el estar mezclando y creando burbujas que de repente puedan incorporarse en nuestras impresiones. Desventajas, bueno, mayor costo, generalmente por eso es el problema del uso en nuestro medio, ¿no? Sensibles a contaminantes, liberan hidrógeno durante la polimerización, por lo cual el vaciado no puede ser inmediato, debe esperarse un promedio de 1 hora para hacer el vaciado, ¿sí? Pero sin embargo, tenemos un tiempo para vaciar de más de 7 días, probablemente se puede vaciar una impresión con silicona por adición, y vamos a obtener un modelo con igual, digamos, características desde el momento en que se tomó, ¿no? Porque no cambia dimensionalmente la silicona por adición. En cuanto a la exactitud dimensional, se ha hecho una comparación de los materiales de impresiones, ¿no? ¿Y qué tenemos? Que, por ejemplo, ¿no? El alginato, pues no tiene, tiene mucha deformación, ¿no? A nivel estabilidad dimensional, tiene 1.75. Sin embargo, las siliconas por adición, pues tienen 0.05, y quizás ahora haya productos que tengan menor todavía variación dimensional. Entonces vemos que son muy, muy exactos. Las siliconas por condensación, miren, tiene 0.5, y el poliéter es mucho menor, digamos, también 0.15, menor que la silicona por condensación. Es un mejor material para de impresión en cuanto a su exactitud dimensional. Sin embargo, no es muy usado, ¿no? Aquí vemos que esta variación dimensional que sufre las siliconas por adición, pues son muy, muy, muy pequeñas, lo que hace que tengamos casi modelos muy, muy exactos o muy parecidos
casi idénticos digamos, a los que tenemos en boca, ¿no? Comparando algunos materiales, en cuanto a exactitud dimensional, que ya lo hemos visto, ¿no? La silicona por adición es excelente, la silicona por condensación regular, ¿no? Muy malo el alginato, por ejemplo. La resistencia a la deformación es muy baja en el alginato y es muy alta, resiste la deformación, la silicona por condensación, y muy alta la silicona por adición. En los tiempos de llenado, ya dijimos, poliéteres, silicona por adición hasta 7 días, y la silicona por condensación debe ser inmediato, pero no es inmediato, ¿no? Apenas se saca de boca. Siempre hay que esperar por lo menos unos 20 minutos para que haya la recuperación elástica del material. La reproducción de detalles es muy buena, son excelentes, tanto la silicona por adición como la condensación y los poliéteres. La resistencia al desgarro es muy alta en la silicona por adición, igual que en la condensación. Tiempos de trabajo. Hay mayor variación en la silicona por adición, ¿no? La silicona por condensación nos da un mediano tiempo de trabajo. Esto va a depender, digamos, de las características del operador. Van a haber operadores que son muy hábiles, conocen el material y quieren tiempos cortos para acelerar su trabajo. Sin embargo, va a haber otros operadores que todavía no tienen la destreza suficiente y van a querer tiempos más largos para trabajar, para que le permita mejor el trabajo y tomar una mejor impresión. Son fáciles de remover los alginatos, ¿sí? Las siliconas por adición y condensación tienen una facilidad moderada para la remoción, ¿no? Sabor y olor no tienen sabor y olor desagradable, sino más bien agradable, lo que es la silicona por condensación y la silicona por adición. Y la esterilización son bien toleradas tanto en la silicona por adición como por condensación. Bueno, esas son las propiedades. Las técnicas de impresión, como dijimos, ustedes dijeron desde el principio, la técnica de doble mezcla, la técnica de doble impresión o simultánea o un solo paso, y la técnica de doble impresión o de 2 pasos, ¿no es cierto? Y la técnica con copas de Ripoll. En cuanto hoy día, como ustedes me dijeron la vez pasada que ustedes han visto lo que es la técnica de impresión simultánea de un solo paso y también creo que la de 2 pasos, en el semestre anterior vamos a ver lo que es copas de Ripoll. Entonces aquí aumenté un material que usamos para hacer las copas de Ripoll, que es acrílico, que existe de diferentes tipos. Ustedes vieron que puede ser termocurables, fotopolimerizables y autopolimerizables. ¿Cuál utilizamos para confeccionar las copas de Ripoll? En la clase anterior el doctor estaba hablando, ¿se acuerdan de las resinas acrílicas? Pero lo que nosotros convencionalmente usamos para hacer una copa de Ripoll es una resina acrílica autopolimerizable, ¿no es cierto? La relación de polvo líquido del volumen es de 5 en polvo y 3 en líquido, normalmente por saturación. Primero se coloca el líquido y después se va colocando el polvo hasta saturarlo, ¿no? Ya las fases del acrílico también ustedes ya la conocen, las han visto también la vez pasada, dijimos no íbamos a hablar mucho de eso. La fase arenosa, filamentosa, plástica, elástica, rígida. ¿En cuál se trabaja? En la fase plástica, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros vamos a usar esta técnica, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Es explicar al paciente lo que se va a hacer, para que el paciente no se vea de improviso con materiales en la boca y que no sepa cómo reaccionar ante ello. Le tienen que decir, a veces molesta mucho los materiales de impresión. Y claro, en la primera vamos a tomar unas impresiones de repente parciales para confeccionar copas. Ya cuando sea la impresión definitiva y va a ser de arcada completa, el paciente debe saber lo que se le va a hacer, ¿no es cierto? Para que pueda respirar por la nariz, no por la boca, porque no se vaya a tragar el alginato o no se vaya a tragar silicona fluida, ¿no es cierto? Debe de respirar por la nariz, la posición tiene que hacer en ángulo de 90 grados, ligeramente puede estar inclinado un poquito, pero no más, ¿no es cierto? Y si, dependiendo de las piezas, generalmente, aunque sean piezas con tratamientos de conductos previos, debe de todas maneras anestesiarse la zona de trabajo. De ahí se debe retirar la corona proximal. Con mayor razón si la pieza es una pieza vital, ¿verdad? Se debe anestesiar. A veces veo que están queriendo tomar impresiones y piezas vitales y no han colocado anestesia. Eso no debe hacerse. Siempre debe de colocarse anestesia primero antes de tomar impresión.
de retirar la corona y cuidadosamente limpiar el muñón. Si son piezas vitales tenemos que tener mucho mayor cuidado, ¿no es cierto? De limpiar con gasas, no de secar con aire, no irrigar con aguas frías, tampoco ni lavar, digamos, con aire a presión y agua, ¿no? Sino suavemente, mejor si la agua está temperada y con gasas limpiar suavemente. Acá tenemos los modelos que vamos a confeccionar las copas de Ripoll. Vamos a trabajar en esta área para un puente. Están las preparaciones y estos son los materiales que se usan para la confección de la técnica, de las copas de Ripoll y después para tomar la impresión ya definitiva, ¿no? ¿Qué tenemos? Para confeccionar copas tenemos acrílico de autocurado, después tenemos aislante de acrílico de Duralay o de combustión completa, vasos DAPES, aislante de acrílico, el acrílico como dijimos rápido o de autocurado, una pieza de baja velocidad, una pieza de mano, fresas, alginato, platinas, yeso. Cuando ya es una impresión definitiva tenemos que hacer con yeso tipo 4 el vaciado de los modelos, la silicona por condensación en este caso, cubetas parciales para confeccionar las copas, un grafito, un lápiz, gotero, pinceles, lecrón, bisturí y el adhesivo para silicona. ¿Cuál es el primer paso? Es tomar una impresión parcial, ¿no? De la zona que vamos a confeccionar las copas de Ripoll. Primero al paciente. Una vez que se ha terminado la preparación de las piezas, se puede tomar esta impresión, después se coloca sus provisorios y nosotros en laboratorio vamos a usar estos modelos parciales para confeccionar las copas de Ripoll y en una próxima sesión tomar. Entonces, tiene dos pasos, digamos, tiene no dos pasos, sino dos tiempos, digamos, esta técnica. Una de laboratorio y la técnica también la parte clínica, ya prácticamente, ¿no? Entonces, se toma una impresión, se hace el vaciado, se obtiene el modelo, en este caso con yeso tipo 3, ¿no? Y se tiene que hacer la delimitación cervical de las preparaciones dentarias. Eso lo podemos hacer con un bisturí, ¿no? Teniendo mucho cuidado de eliminar las zonas todo alrededor de la preparación de las márgenes, siempre hacia digamos, apical o hacia el ápice de la pieza dentaria, nunca hacia oclusal, siempre el desgaste va a ser hacia apical, con el fin de no dañar las márgenes de la preparación, ¿no? Y se va retirando, como ustedes están viendo ahí, para delimitar los márgenes. Hay dos formas de hacerlo. También lo podemos hacer con una fresa redonda, como ustedes después van a ver, o una fresa periforme, por 1 milímetro por debajo del margen, se hace un desgaste, se hace un surco y se deja una pestaña muy delgada de yeso a este nivel con el fin de retirarlo más fácilmente con el bisturí. Son las dos formas que tenemos para liberar y delimitar los márgenes cervicales, ¿no? Ustedes están viendo, claro, un modelo definitivo, pero igualito se hace para confeccionar en lo que es un modelo preliminar. Esto también lo hacemos ya para el modelo definitivo, pero también para confeccionar la copa. Entonces ahí están viendo, vamos a ver un videito. Ustedes van a ver cómo con el bisturí hacia apical van a ir retirando, ¿no? Ahí vamos a poder acceder mejor a los márgenes y hacer nuestras copas mejor adaptadas a ese nivel. Hacia abajo, hacia apical, siempre recortando hacia abajo, recuerden, para que no dañen el margen de la preparación. Lo voy a ir avanzando, pequeño. A todo alrededor y va quedando, ¿ven? Y ya lo van a tener ustedes después.
¿Ya? Entonces, ustedes van a obtener los modelos ya decuellados, digámoslo así, alrededor de de las dos piezas dentarias que hemos preparado para confeccionar nuestras copas. Que usamos, ya dijimos nuevamente, acrílico de autocurado, aislante, vasos DAPES, pinceles, ¿no? Los modelos, las fresas. Ya. Lo primero que vamos a hacer que es colocar aislante de acrílico, 2 capas, esperar que seque una tras la otra, no se coloca una tras la otra, sino esperar que seque una capa de aislante. Se puede colocar aire también comprimido para poder secar más rápido. Después nuevamente una capa, una segunda capa, ¿no? Y cuando ya ha perdido el brillo, porque ahí ustedes están viéndolo, está con brillo, tiene que ir perdiendo el brillo, se está colocando una segunda capa, ¿no? Ya vamos a hacer lo que es la confección de la capa. Una vez que ha secado, hacemos la mezcla del acrílico rápido para confeccionar. Se va colocando, se va incrementando poco a poco sobre las preparaciones a nivel de todas las paredes axiales, la cara oclusal en este caso. Después se confecciona como un sombrerito, ¿no? Es un círculo pequeñito de acrílico y en el medio se le pone acrílico para unirlo a la otra parte de la copa que ya está en el modelo, ¿no? Y tiene una forma de copa, por eso es que se les dice copas de Ripoll. ¿Con qué fin se coloca esta parte de la base de la copa? Con el fin de que entre el material de arrastre de impresión aquí, lo retenga y pueda retirarlo. Porque si no tuviéramos esto, ¿de dónde cogería el material de impresión a la copa para poder retirarla de boca? No podría hacerlo. Se quedaría la copa en boca. Entonces tenemos que hacer siempre esta zona con el fin de que ingrese el material aquí a este nivel y pueda traccionarlo y jalarlo a la hora de hacer la impresión ya de arrastre de las copas, ¿no? Entonces, ven cómo queda, es una copita, después hay que hacer los recortes. Vienen las 2 copas con sus sombreritos, por el lado lingual, por oclusal. Ven que se pueden desprender fácilmente porque se ha colocado el aislante de acrílico, se deben recortar. Podemos marcarlo con un lápiz hasta dónde deben estar. Siempre las copas deben llegar al hombro, no así es que se ha hecho preparaciones de biseles, no hasta los biseles, solamente hasta el hombro, ¿no? Y se hace el recorte de todo alrededor de la copa. Y una vez que tengamos ya las copas recortadas, en el modelo podemos poner una seña hacia vestibular, puede ser una B, puede ser un número. Generalmente cuando son muchas copas o muchas piezas que vamos a tomar impresión, le podemos poner un número para saber el orden y la secuencia dónde van a ser colocadas, porque a veces nos podemos confundir. Le podemos poner 1, 2, 3, 4, ¿no? En vez de vestibular que le he puesto ahí de B. Y después, esa es la fase, digamos, de laboratorio. Ahora viene la fase clínica. Vamos a hacer el rebase de las copas en boca del paciente. Primero se prueba. Antes de hacer el rebase, debemos de probar en boca que haya quedado bien adaptado, que esté llegando hasta donde nosotros hemos diseñado. Y luego se coloca el acrílico de combustión completa, en este caso rojo, para poder ver mejor la impresión, porque prácticamente es una impresión de los márgenes que hacemos con este acrílico de combustión completa. Se coloca alrededor de la copa, ¿no? De toda la copa, y cuando pierde el brillo, como ustedes ven ahí, cuando pierde el brillo es el momento de llevarlo a boca. Con ayuda de una espátula podemos ir tratando de también ingresar un poquito el material al margen con mucho cuidado, ¿no? Y esperar su polimerización. Entonces, aquí están viendo que están confeccionándose, probándose la copa de que ingrese bien. ¿Sí? Vemos que haya copiado los márgenes, ¿no?
Ustedes están viendo, no sé si lo logran ver por aquí. Aquí está el margen de la copa y lo que está por fuera de esto son, digamos, rebabas del acrílico que han quedado aquí, que es sobre el margen gingival, que deben ser retirados, debe ser recortado. ¿No? Acá lo estamos pintando con el fin de delimitar justo el margen donde va a quedar, porque va a quedar como una pestañita que ingresa a la parte infragingival, ¿no? Y todo el resto, todo el excedente debe ser recortado. Miren, lo hemos marcado con un lápiz hasta dónde vamos a recortar todos los excesos. Lo que está hacia afuera debe ser recortado. Una vez que se ha recortado, se va a probar nuevamente en boca y generalmente recomendamos, cuando en caso de puentes, ferulizar las piezas, pero en boca. Se ve que hayan adaptado, quiere decir como que emerge la copa de la gingiva, ¿no? Sin ninguna irregularidad. Debe haber espacios en las zonas interproximales que nos permite que ingrese el material de arrastre, de la silicona en este caso, para que copie bien estas zonas. No debe estar muy pegado al diente adyacente, siempre debe haber espacios, ustedes lo tienen que verificar, ¿no? Y, como les digo, tienen que ver que parezca que emerja del margen gingival, como si fuera casi una corona, digamos, ¿no? Que parezca que emerge. Entonces, una vez colocados en boca las dos copas, se feruliza. Algunos le llaman ferulización en frío. Esto le prefiero hacer con lo que es acrílico de combustión completa, el Dura-Line, con el fin de evitar también contracción, que durante la polimerización, por contracción, ¿no? Por la fase exotérmica de los acrílicos, si usáramos el otro, podría de repente movilizar la copa de su lugar. Entonces, con el fin de que no se pueda producir esta movilización, se hace también con Dura-Line. De repente me dicen, pero muchos en la facultad quieren ahorrar, ¿no? Y dicen, este acrílico es un poquito más caro que los acrílicos de autocurado. Entonces yo digo, bueno, pueden hacer su barra de acrílico de autocurado, dejar que polimerice fuera y solamente pegarlo ya a las copas con acrílico de combustión completa, ¿no? Es decir, con Dura-Line. Después de que ya se ha ferulizado y se ha colocado, digamos, y estamos seguros de que las copas están, digamos, en su lugar, recién vamos a recortar la parte interna del acrílico Dura-Line que ingresó, digamos, en la copa, ¿no? Se recorta todo y debe recortarse con una fresa redonda. Y si ustedes ven, esto es como que es el bisel. Y de esta línea negra hacia aquí adentro es el hombro. Entonces, de esta zona del hombro debe recortarse la mitad del hombro hacia adentro. Vamos a crear un espacio para la silicona fluida. Entonces, no recortamos el bisel que ingresó, no recortamos la mitad externa del hombro. Solamente de la parte media hacia adentro se recorta todo alrededor y se crea el espacio para la silicona fluida. Esto no se hace antes de ferulizar, porque como creamos un espacio, ya la posición de las copas puede variar si es que no la tenemos ya fijadas previamente con la ferulización. Entonces siempre se hace después de la ferulización. ¿Sí? Entonces ya tienen recorte, pueden ver, se hace una perforación hacia vestibular, con el fin de, vemos por ahí, vemos el espacio que hemos creado en la estructura dentaria y las copas, pueden ustedes ver que hay un espacio creado para la silicona fluida, y nos sirve como una zona de desfogue de la silicona fluida al momento de tomar la impresión. No sirve para la retención de la silicona fluida. Muchos piensan que porque se hace el agujerito hacia vestibular o hacia oclusal, con el fin de que por ahí ingrese la silicona fluida y la va a retener la silicona a la copa. No, nosotros tenemos que usar un adhesivo de silicona para que la silicona no se desprenda del interior de la copa. Esto solamente es para liberar la presión y pueda salir el material de impresión y no se cree burbujas de aire también en zona interna, ¿no?
Porque cuando nosotros no usamos adhesivo para silicona y creemos que por aquí va a salir la silicona fluida y se va a retener la silicona, ¿no? Y es como si fuera una criba de retención. No es una criba de retención, porque a veces puede pasar de que esta zona puede estar dando una retención, pero por otra zona, ¿no? Por otras zonas, la silicona se puede desprender, porque no se adhiere a la copa. Entonces se desprende y se forma como un globo, y cuando ustedes lo sacan a la impresión, a veces ven como que se levantó la silicona en esa zona, y muchos agarran y dicen, ah, ya, lo empujan con una pincita y dicen, ya está en su sitio. Pero eso le ha creado una variación, ¿no? Ya no va a ser igual al modelo que ustedes, a la preparación que ustedes tenían, ya está creando una alteración dimensional. Entonces, de todas maneras, tienen que colocar adhesivo para silicona para colocar la impresión. Después de haber ya recortado, haber visto y probado las copas, lo que tienen que hacer es probar su cubeta de arcada completa para hacer el arrastre de las copas. Tienen que probarla con las copas porque ustedes van a tener una dimensión diferente que sin copas, ¿no? Entonces, generalmente ustedes pueden probar sin copas y dicen, esta cubeta es, pero a la hora que la van a colocar, van a ver que no va a llegar ni, va a quedar muy lejos, digamos, de la zona ni siquiera cervical de la preparación, menos el fondo de surco. ¿Por qué? Porque levanta esa zona e impide el ingreso de la cubeta. Entonces, la cubeta debe ser probada después de que ustedes ya han hecho o confeccionado las copas y ferulizadas. Entonces, desinfectan su cubeta para poder utilizarla y probarla, ¿verdad? La prueban, seleccionan su cubeta con las copas colocadas, y para eso pueden usar un espejo, o pueden usarlo con el dedo también, separando de un lado, y van a colocar, ingresando primero del otro lado y después del lado donde están separando ustedes, o traccionando con el dedo, puede ser con el espejo también, ¿no? Van a ir hasta el fondo, van a ver que llegue la cubeta hasta el fondo, hasta el final de la última molar, que se pueda ver que cubre, y van a levantar la cubeta de atrás hacia adelante, ¿no? Van a subir la cubeta. Cuando suben la cubeta tienen que ver que haya un espacio que les alcance, por lo menos de 5 milímetros, les digo yo, entre las caras vestibulares y el borde de la cubeta, o el flanco de la cubeta, ¿no? La cara anterior de la cubeta, si quieren llamarla así, para que pueda estar adecuado. Si no llega y choca contra los dientes, esa cubeta no es, tienen que hacer una más grande, ¿verdad? Y van a hacer la toma de la impresión ya con las copas de Ripoll. ¿Qué necesitan? Silicona, jeringa para silicona, la cubeta, las copas, el material de impresión, todo listo, el adhesivo para silicona, ¿no? ¿Qué hacemos? Colocamos el adhesivo para silicona, lo pincelamos, le ponemos aire, secamos, esperamos unos 3 minutos que seque mínimo, y vamos a preparar simultáneamente silicona pesada y silicona fluida. ¿Cuál sería lo ideal? El arrastre de esas copas. Tomar con una silicona media, arrastrar con una silicona media, porque a veces es tan densa esta masa pesada que no nos permite, digamos que nos podría movilizar nuestras copas de su lugar por su densidad. Entonces lo ideal es usar una silicona media, ¿no? La fluida y la media. La fluida va a ir a copas y la media va a ser para el arrastre. Pero es simultáneo, no es que yo preparo la fluida, lo pongo aquí y después recién ya polimerizó en boca y recién me voy a poner a preparar para el arrastre. No, debe ser simultáneamente, ¿sí? Debe ser simultáneo. En este caso lo estamos haciendo con la pesada, pero como les digo, lo ideal es eso. Ahora, otra cosa, mucho en la facultad también nos dicen, ¿no? No, pero lo arrastramos con alginato, es más barato. Y muchos lo hacemos, y es verdad, muchos los veo hacer, pero sin embargo ustedes saben que las características o las propiedades mecánicas de esos materiales son muy diferentes, ¿no es cierto? El alginato y la silicona tienen propiedades muy diferentes. Mientras uno tiene que ser vaciado inmediato, el otro tiene que esperar 20 minutos, si es que es una silicona por condensación. Si es una por adición, tienes que esperar 1 hora. Entonces, tiempos de vaciado diferentes, cambios dimensionales diferentes. Entonces, no podemos hacer arrastre con alginato. O podemos, pero no debemos, ¿no?
Entonces vamos a mirar aquí la secuencia rápida que se hizo ese día en el laboratorio, ¿no? Se prepara la silicona pesada, no tenemos, generalmente es mejor trabajar a 4 manos para no estar apurándonos y hacerlo rápido, que no vaya a pasarnos el tiempo. Sin embargo, bueno, lo hemos hecho ahí, pero es simultáneo, ¿ya? Se trata de preparar y poner en herradura en la cubeta, preparar la silicona fluida, cargar nuestra jeringa para silicona y se debe llenar las copas y ir a boca y al margen, alrededores primero, alrededor, y después ya en las caras axiales se puede colocar la silicona, se lleva, se coloca en su sitio. Vean que hay espacios para que pueda ingresar la silicona pesada también y la pueda arrastrar bien. El resto de silicona fluida se puede colocar en la cubeta y se lleva a la boca, ¿no? En el caso de ser paciente, pues hay que traccionar carrillos, ¿no? Labios, para dar la forma de fondo de surco, aunque no es necesario, como ya dijimos, no es necesario, pero sí se debería hacer, ¿no? En todo caso. Vean ustedes cómo no ingresa toda la cubeta por las copas que hemos confeccionado. No ingresa hasta fondo de surco. Entonces, por eso tienen que probar que la cubeta previamente ingrese y pueda cubrir, ¿no? Oh, perdón. Y entonces, retirando, ustedes ven ya las copas acá y en la impresión que se ha tomado, ¿no? No debe haber discontinuidad entre las copas y la impresión. Siempre debe haber una continuidad como si fuera una sola cosa, ¿no? Eso es todo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se han dormido? ¿Están ahí? A ver, Ahí ¿alguna deben estar. pregunta? Están durmiendo, creo. Me pasé de la hora, ¿no? Demasiado. 4:24, Pati. Sí, mucho. Ya, están durmiendo, ¿no? Jóvenes, por favor. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? ¿Se ha entendido o no han entendido? Están durmiendo, creo. No, creo que Doctor está. Gaitán. ¿Sí? Sí, Giancarlo, Giancarlo. sigue Giancarlo. ¿Sí? Es bastante esta parte, disculpen, me pasé, no quería hacerlo, he tratado de hacerlo más rápido, pero sí quería que tuvieran en cuenta algunas cositas que siempre es bueno que conozcan, ¿no? Selección de cubetas, es imprescindible, materiales, y eso que hemos hablado muy poco, pero de todas maneras. Bueno, jóvenes, no tienen ninguna pregunta, o sea que se van a sacar 20 en el examen en este segundo examen en la parte de impresiones. ¿No? Bien, doctor, entonces creo que nos damos 5 minutos, 4:30, y nos vamos a cada uno a su grupo para Perfecto. revisar. Y a ¿Sí? 4:30, perdón, sí, bueno, 4:30, un poquito más, cada uno en su En su ¿no? Meet. Perfecto. Sí, para bueno, que presenten, por favor. perfecto. Ya. Bueno, ok. Ya. Listo. Ya, hasta luego. Nos vemos. Dime, Giancarlo. Ujú. Sí. Ajá. Su confección. Ya ha fraguado ese yeso. Sí. Fragua ese yeso y tienes un modelo preliminar pequeño, ¿sí? Sí, claro. Ahí recién. Ahí confeccionas las copas, ¿no? En ese modelo, yo les digo siempre a veces, ese modelo les sirve también como análisis crítico para las preparaciones dentarias. Entonces, yo termino de preparar, me tomo una impresión y cuando veo, ¿se acuerdan que yo les dije, voy a mirar en mi modelo, tomo una impresión preliminar, tengo un modelito ahí, y puedo examinar y analizar mi preparación dentaria.
Entonces, mi preparación, tengo que ver que vea todos los márgenes cervicales desde oclusal simultáneamente cuando veo las dos piezas, en este caso, que son dos pilares, las dos piezas. Si son tres, vería las tres. Si son, ya bueno, cuatro, podría ser también, tengo que ver las cuatro simultáneamente y ver todos los márgenes de la preparación. Eso quiere decir que no hay zonas de retención, ¿no? Otra cosa, cuando ustedes confeccionan las copas de Ripoll y las ferulizan y salen y entran, quiere decir de que ustedes están bien, porque va a ingresar y va a salir sus restauraciones definitivas. Si ustedes colocan y lo ferulizan y después no sale, en este caso ya de boca, ¿no? Es que su preparación no está adecuada, es que los ejes no están bien, es que hay zonas de retención, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que tener cuidado, porque tendrían que hacer nuevamente, digamos, tallar en las zonas que ustedes crean convenientes según el análisis que hayan hecho para evitar esas zonas de retención y mejorar el paralelismo si es que no lo hubiera, ¿no? Entonces el modelo les sirve para hacer el análisis de sus preparaciones y les sirve para confeccionar sus copas de Ripoll. No, la ferulización me refiero a la unión de las copas. Cuando son varias copas, en el caso de un puente, nosotros lo unimos en boca, no lo unimos en el modelo. Eso también muchas veces ocurre que lo unen en el modelo. No, se une en boca y como lo unes en boca, también debe entrar en tu modelo, ¿no es cierto? Igual, si entra en boca y no entra en el modelo, estamos mal porque algo ha pasado, o sea, ahí tienen que tener en cuenta también que deben analizar qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, la ferulización o la unión de las copas se hacen en boca, con el fin de que de hacer de que se inmovilicen las copas en una posición, en su posición, ¿no? Cuando ustedes van a hacer la impresión de arrastre con la cubeta total, de arcada completa, cuando van a hacer ese arrastre de las copas, ¿no? No se vayan a mover de su sitio, porque de repente se movió una y la otra se quedó en su sitio y después ustedes confeccionan un puente sobre un modelo que está errado y ya no les entra en la boca. Les queda muy bonito, calza muy bien en la impresión, en el modelo, perdón, pero cuando van a boca no ingresa, ¿no? Entonces, tienen que ferulizar en boca. En boca ferulizan, que es unen las copas, ¿no? Con el fin de inmovilizarlas en su posición correcta. Ese es el fin, para que no se muevan al arrastre de la impresión total, de la arcada completa. Uh-huh. Ya. El agujerito de salida es para un desfogue o una liberación de la presión que hace el material de impresión de la silicona fluida, ¿no? No es más que para que libere y salga por ahí, como una zona de liberación, de fuga del material de la silicona fluida, para que no se cree presión de aire adentro. Nada más. Para eso es el agujerito. Sí, y yo les estaba comentando que no es para retención del material, porque muchos chicos piensan a veces cuando estamos en la clínica, ya doctora, ya le hice el agujerito y ya por ahí se va a retener la silicona. No, de todas maneras tienen que usar adhesivo para silicona, si no la técnica no funciona. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra cosa? ¿No? Bueno, ya estamos 4:31, vamos a pasar por favor al Meet con el doctor a los que le corresponden y los otros jóvenes se quedan conmigo, ¿sí? El doctor Gaitán. Sí, Pati, estoy saliendo para ir al otro lado. Okay. Ya, sí creo, ¿no? Ya no tuvimos ya descanso. Bueno, sí, pues no hay problema. Bueno. Ya. Bien, jóvenes, ¿quiénes van a presentar, por favor?